Muchas gracias. Qué honor estar en este panel con ustedes y tener la responsabilidad de moderar este segundo panel. Vamos a tener 3 secciones de preguntas, o 3 rondas de preguntas, entonces les invito a que seamos corto y conciso para que al final, tal vez podemos ahorrar un poco de tiempo, pero sobre todo tal vez podemos tener también la posibilidad de tener una reflexión al final que no lo teníamos considerado, que me pareció una súper buena idea. ¿Ya? Así que eso. Y tengo conmigo entonces, bueno, primero que nada quiero agradecer a BC Magazine por también invitarnos a los 5 a participar de esta actividad muy relevante en relación al valor compartido. Y quiero partir con comentarles que vamos a hablar hoy día del desarrollo de los proveedores y la importancia que tiene esos en el desarrollo de los territorios y para las industrias locales. Así que para partir, vamos a partir aquí con Alberto. Desde tu experiencia, Alberto, liderando DHL Global Forwarding en la región, ¿cómo ha evolucionado el rol de los proveedores dentro de la cadena logística? ¿Qué ha pasado? ¿Han pasado de ser ejecutivos a convertirse en socios estratégicos de DHL? ¿Algunos tenéis ejemplo de eso? Sí, gracias. Bueno, buenos días. Primero de todo, no romper la mesa. Primero de todo, dar las gracias por la invitación a Yanira. Y de verdad creo que es importante, y me voy a permitir una licencia como extranjero, pueden ver que no soy de aquí, aunque llevo 20 años en Chile. Soy español y una de las cosas que me sorprendió al llegar a Chile y viajar por toda la región que está bajo mi responsabilidad, es que la gran concentración económica y actividad económica suele ser en las capitales. Son países enormes y vemos que Santiago, digamos, tiene un peso específico enorme, Lima, Buenos Aires. Entonces el hecho de poder participar en este tipo de iniciativas donde el protagonismo quizás se da a las regiones, a otros territorios, realmente creo que es de gran importancia y además, pues la vista es bastante mejor que la de la Alameda en Santiago, así que agradezco muchísimo la invitación de verdad y espero que sea un éxito esta iniciativa para que los territorios tomen más protagonismo. Entonces, un poco, digamos, respondiendo a tu pregunta, me voy a alargar un minuto quizás para explicar el mundo logístico, ¿no? Que todo el mundo, digamos, lo da por asumido. Llegas a un supermercado y hay de todo, a una tienda y hay de todo, ¿no? La logística ha sido yo diría un sector bastante tradicional. Barcos han habido toda la vida y hemos llevado de todo en barco, en avión, en tren, en camión, ¿no? O sea, hasta la pandemia. Ahí todo se voló por los aires, básicamente por varias razones. Una, porque nos dimos cuenta de la fragilidad que tenía la cadena logística. Ustedes quizás no lo recuerdan, pero yo no pude dormir durante 3 meses cuando China decidió cerrar sus puertos. No había nada. O sea, casi volvemos a la cueva a encender el fuego con 2 palos, ¿no? Y eso es porque realmente nos dimos cuenta que la concentración de la fábrica del mundo era China y eso nos hizo de alguna manera empezar a cambiar las rutas. Y creo que eso es una oportunidad no solo para el mundo en general, sino para Chile. Está el programa China +1. China siempre va a ser, o al menos en los próximos años, un gran elemento, un gran motor de manufactura, pero se están buscando rutas alternativas. En el caso de Latinoamérica, quizás Chile debería tomar más protagonismo. Hoy, pues lo es México, quizás por su frontera con Estados Unidos. Por tanto, vemos muchísima inversión donde la manufactura no está en el país de origen, sino más bien en el país donde se consume o cerca del mercado consumidor. ¿Por qué digo todo esto? Porque el comportamiento del consumidor también cambió a raíz de esto. Estuvimos todos en casa y empezamos a pedir cosas por el teléfono, lo cual hizo muchísimo más compleja la logística de lo que era antes. O sea, para nosotros había clientes que traían cosas en barco, llamemos retailers, gran industria en Chile también, o gran servicio y productos, la gente por avión, productos farmacéuticos, salmón para afuera en barco o en avión, y ahora resulta que alguien en Puerto Esen quiere unas zapatillas Nike que ha visto en un anuncio en Oregon, ¿no? Y las quiere, ojalá, para mañana, ¿no? Entonces tuvimos que digitalizarnos mucho y lo que se llama la omnicanalidad, digamos, vender aéreo, marítimo, última milla,
zona franca, bodega, bueno. Y ahí es donde entran los proveedores. En ese momento se capilariza tanto la logística y se llega tan al puerta a puerta que DHL, aunque es una empresa muy grande, no podemos estar en todas partes. Entonces es ahí donde necesitamos el conocimiento local. El clásico Think Global, Act Local, ¿no? Pues creo que aquí es donde nos han ayudado y creo que las regiones están tomando muchísima importancia para nosotros poder compartir quizás nuestros procesos como DHL, nuestra envergadura, nuestra presencia global con el conocimiento local de los proveedores. Camiones, bodegas, tecnología, digamos, todo lo que rodea la logística para que nosotros, aquí que no tenemos oficina, digamos, física, tengamos un grupo de proveedores que nos apoye. Entonces yo creo que el cambio de la logística ha favorecido mucho a descentralizar la economía y también digamos, ha afectado mucho al desarrollo local de muchos proveedores y también clientes, ¿no? Porque muchos proveedores son clientes nuestros. Perfecto. Oye, muchas gracias. Vamos a seguir contigo, Ricardo. Vamos, perdón. Desde el orden de Apromin, ¿cómo ha evolucionado la relación entre los proveedores y la gran industria minera en Chile? ¿Estamos avanzando hacia un modelo donde los proveedores sean parte del desarrollo territorial o estamos solamente en una operación productiva? Gracias, Neri, y gracias a la revista por invitarnos, tremenda iniciativa. La respuesta es sí, y de todas maneras, solamente con algunos datos, hoy día el 60% de exportaciones chilenas son cobre. Hay 800.000 trabajadores relacionados con la minería, de los cuales 250.000 aproximadamente, según datos de CCP Eleva, trabajan en minería directamente, pero hay 600.000 que son proveedores, o sea, la relación es casi 3-1. Yo diría que la minería hace muchos años entendió de que había que tener todo un encadenamiento productivo de gente para poder operar. O sea, obviamente que las mineras ya no producen alimentos, no producen transporte, ni logística. Eso lo tenemos todos los... Yo prefiero llamarlos socios estratégicos más que los proveedores. Por lo tanto, la respuesta es absolutamente sí. Sin la minería los proveedores funcionan y sin los proveedores la minería tampoco funciona. Y a Primin, la Asociación de Proveedores de Minería, como les digo, le facturamos a minería casi 18.000 millones de dólares al año, o sea, somos súper relevantes. Hace 40 años, cuando veo partir minería, sus pocos viejos Juan Pablo, había un vuelo al día a Calama, dos con suerte. Hoy día hay 60 despegues de aterrizaje en Calama, ¿no? En Antofagasta había 2 vuelos y había que ir a Calama en bus. Ahora, vamos a hablar más tarde de los dolores que tenemos como proveedores, qué es lo que nos complica, qué es lo que complica la industria. Pero básicamente somos parte de la licencia para operar, que hoy día aprendí una palabra nueva, se llama capital social, hay que cambiar el lenguaje. Pero obviamente que eso también incluye a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros líderes, que tienen que entender de que para que la minería siga operando, que sigamos sacando cobre, níquel, litio, plata, oro, tenemos que también tener desarrollo por nuestra cuenta. Así que la respuesta es absolutamente sí. Hoy día somos socios estratégicos y la minería, y nosotros lo entendemos así. Perfecto. Corto y preciso. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Hernán, tú que vienes de una región donde el desafío grande del desarrollo de proveedores. La pregunta para ti. Se suele decir que el desarrollo territorial ocurre cuando el valor se queda en el territorio. ¿Qué condiciones crees tú que tienen que darse para que eso pase a la práctica y no solo sea una aspiración? Ya, lo primero, gracias por la pregunta y gracias por la invitación en realidad. Yo vengo de la región de Aysén, soy fundador de una empresa proveedora de la industria acuícola y también soy presidente de una corporación de desarrollo productivo del litoral que agrupa un montón de empresas, incluyendo a gente de la sociedad. Entonces es una organización que permite un diálogo que un poco hablaban en el panel anterior. Como soy de Aysén, voy a hablar desde la realidad de Aysén para los proveedores y de, efectivamente, proveedor de una de las industrias más importantes que efectivamente va a desarrollar Aysén, una región joven que no tiene más allá de 100 años, ahora vamos a cumplir 100 años en 2 años más. Entonces, esto puede ser como un laboratorio de, efectivamente, del desarrollo económico territorial a través de los proveedores de una actividad. Y claramente es una buena pregunta porque uno siempre habla del valor
compartido o el valor que tienen los territorios. Pero como voy a hablar de Aysén, particularmente tienen que haber ciertas condiciones que tienen que ser bien concretas. Y nosotros consideramos que lo primero que debería haber para que ese valor efectivamente quede es que exista condiciones habilitantes en el territorio. En ese sentido, como somos una zona extrema, tenemos brechas estructurales, conectividad, energía, etc. Si no se trabaja en poder avanzar a poder desarrollar eso, difícilmente vamos a poder agregar más valor del que nosotros consideramos. Porque particularmente, si pongo un ejemplo, hay ciertas actividades que, como el procesamiento de materias primas en la región, que producto de lo primero que acabo de explicar, no son competitivas en términos más generales. Bueno, la segunda etapa yo creo que es relevante para uno como proveedor, es efectivamente lo que se ha hablado hoy día también del desarrollo de proveedores locales. Y ahí es importante porque, por ejemplo, en Aysén particularmente, somos muy fuertes en la fase de engorda de salmones en la cadena de valor de la industria acuícola. Y ahí hay una gran oportunidad efectivamente de agregar valor en ciertas actividades que son específicas. Y eso de una u otra forma es un paso que puede ser, que es concreto, que es posible y que es estratégico también. Y lo tercero, que también tiene que ver con cómo agregar valor a través de los proveedores, es la certeza para invertir. Las pymes que son más pequeñas allá, que están recién desarrollándose, también necesitan visibilidad, acceso a financiamiento y de una u otra forma reglas claras, que efectivamente a nosotros nos permitan que exista inversión local. Porque sin inversión local no hay desarrollo en los territorios. Entonces, en consecuencia, el desarrollo no ocurre simplemente porque existe una actividad productiva en el territorio, sino que ahí ocurre porque efectivamente se alinean ciertas cosas, que existan las condiciones, las decisiones y los compromisos que permitan efectivamente encadenar ese valor. Gracias. Perfecto, o sea, los contratos serían un buen punto de partida, me imagino. Absolutamente. Fantástico. Alejandro, vamos contigo. Y le voy a confesar que Alejandro me preguntó antes de subirse al escenario si se dejaba el gorro o se lo sacaba. Así que le damos el permiso porque obviamente ahí está Codebreaker. Así que no es por cosa, no es por descortesía, sino que porque siempre hay que tener la marca presente, ¿no? Es más bien como me he visto. ¿No es cierto? Entonces, o sea, además, sentirse como más que la marca podría hacer un gorro de otra marca y perfectamente lo sería. pero es fantástico ese de Codebreaker. Alejandro, para ti, y tal vez puedes meter en la respuesta a Codebreaker mismo para que sepamos qué es lo que hacen, pero desde tu experiencia, ¿conoces casos en los que la tecnología haya logrado integrar a proveedores locales a cadenas más sofisticadas y qué para ti marca la diferencia para que eso funcione? Tenemos una historia, un ejemplo bastante bueno. Nosotros somos una startup pequeño, tenemos 2 años y medio, somos 8 personas y trabajamos en el área de biotecnología, que ya es un área como emergente en Chile, que es como difícil de hacer desde Santiago. De hecho, la empresa partió en Santiago, pero y cuando partió la empresa, nuestra tecnología puede ser utilizada en la minería, en el agro, en la agricultura, porque vemos bacterias, las bacterias están en todos lados. Pero nuestro como early adopter, nuestro como cliente ideal, nuestro partner fue la agricultura. Ellos tuvieron un problema con el virus ISA, que tecnologizaron mucho lo que tenían. Ellos entendían perfectamente lo que era un PCR antes de la pandemia, habían hecho secuenciación, que es lo que hacemos nosotros. Entonces hay un ejemplo donde una industria que tenía ese nivel de tecnología, cuando nosotros hablábamos directamente con ellos, la conversación era mucho más fluida. Aparte de que estaba concentrada en esta región, y aparte que eran muy abiertos a probar cosas nuevas. Tienen sus propios problemas y desafíos, de algunos han hablado acá y en Aquasur, pero tenían esta oportunidad como decir, bueno, hagamos algo distinto, demos una oportunidad a este proveedor pequeño, nuevo, que teníamos, literal, nuestro primer cliente acuícola teníamos como 4 meses como empresa, al punto en que viajábamos todos los meses y decidimos venirnos a vivir acá, a construir el laboratorio acá y hacer como el desarrollo desde acá. Entonces hay como un ejemplo personal que puedo hablar, donde la tecnología que contaba la industria permitió que la comunicación fuese más fluida, rápida y útil con respecto a otras industrias que seguimos trabajando y que nos puede tomar más tiempo, pero afortunadamente estaban esas condiciones en ese minuto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestro segundo bloque y vamos bien en el tiempo. Si de repente podemos poner el tranque un poco, pero si no, vamos bien. Cuando hablamos de fortalecer redes de proveedores desde los territorios, muchas veces existe una brecha entre las capacidades locales y los estándares que exige la industria. Alberto, desde tu experiencia,
¿Cómo pueden las grandes compañías acompañar en ese proceso sin generar dependencia, sino más bien desarrollo sostenible y autonomía en los proveedores locales? Sí, en parte es cierto que, digamos, la multinacional a veces tiene, digamos, unos estándares de exigencia muy altos, ¿no? Pero también es verdad que ahora, y estoy de acuerdo con lo que aquí se comentaba, que más que a mí me llamen proveedor cuando soy yo el que sirve o digamos mi proveedor es más el socio estratégico. Nosotros tenemos ahora un montón de proyectos que desarrollamos juntamente con el proveedor y si no tienen las capacidades, las trabajamos con este proveedor, ¿no? Entendemos que hay proyectos, por ejemplo, mineros enormes, ¿no? Que se dan en el norte o aquí mismo, por ejemplo, estuvimos ahora, desafortunadamente no salió con todo el tema del hidrógeno verde en el sur, en la Patagonia, en Punta Arenas. Al final no se dio por muchos temas técnicos, pero ahí no había una red de proveedores o de socios estratégicos tan grande. Entonces teníamos que llegar antes y empezar a trabajar con ellos conjuntamente, donde nosotros intentamos, ojalá, poder poner nuestro conocimiento global y ellos, en cierta manera, más su flexibilidad, quizás porque nosotros no somos tan flexibles. Entonces, al final es un partner. Uno no puede ir y decir, bueno, la capacidad financiera quizás nuestra es mucho mayor en muchos temas, porque es por el tamaño, no es que seamos mejores, sino que tenemos más recursos, pero para desarrollar la zona local los necesitamos igual. Nosotros no podemos estar en todas partes y creo que al final se genera ese partnership. La dependencia creo que en cierta manera es buena, porque hay una codependencia. No es una dependencia del proveedor o del socio estratégico local hacia la gran multinacional. Yo creo que es una codependencia en la cual lo que queremos es lo mejor para ambos, ¿no? Entonces hemos desarrollado con Anglo American, por ejemplo, muchos temas con proveedores locales para poder ayudarlos a poder trabajar con Anglo a través nuestro, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día esa, más que dependencia, sería una codependencia en la cual creo que es hasta positiva, porque nosotros aprendemos del territorio local, ellos aprenden, digamos, de la capacidad quizás de una multinacional más tecnológica donde podemos apoyar, ¿no? Entonces creo que es hasta positiva esa dependencia. Perfecto, muchas gracias. Ricardo, entonces, vamos. Uno de los grandes desafíos es cómo integrar a proveedores locales a cadenas de alto estándar como la minería. ¿Cuáles son hoy las principales brechas que enfrentan en capacidades, en innovación y financiamiento? ¿Y qué rol deberían jugar la industria, tanto ella como las asociaciones también, para acortarlas? A ver, sin lugar a dudas, el principal desafío que vamos a tener nosotros, digo, la minería, es la capacidad del capital humano, gente. Por otras razones, yo soy asesor del Consejo Empresarial de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. De 1000 egresados en el año, este año, solo 20 van a minería. O sea, la minería tiene todavía que recuperar, no sé si el prestigio o la capacidad de poder tener mejor elemento humano. Recién Juan Pablo hablaba que se necesitan 80 concentradores tipo el bronce. Bueno, va a haber un déficit enorme. Ya se anunció la semana pasada 2 proyectos de expansión enormes, uno de HP, otro de Freeport en Labra. O sea, estaría anunciando algo luego en Coyahuasi. Por lo tanto, esto va a requerir un capital humano enorme. Por lo tanto, aquí estamos en Puerto Vara, una ciudad preciosa, me encanta venir para acá, pero uno va a Antofagasta y por razones geográficas Antofagasta tiene poco lugar para expandir. Calama tampoco no es muy atractivo para vivir. Entonces tenemos a Lance, Sky, Smart trayendo, la noche, ustedes han visto en Calama, pero la noche no paran los aviones a las 2 o 3 de la mañana trayendo gente a Santiago y llevando gente a Santiago. Entonces, que la gente y la gran mayoría de los trabajadores mineros, los contratistas, son esencialmente de Concepción, de Cauquenes, de Talca, algunos de Santiago, y para poder ir ¿no es cierto?, de Calama a Cauquenes, tengo que bajar 3 horas de la mina, estar en el aeropuerto 2 horas, volar otra hora, y tomarme un bus. Entonces, para el trabajador, para el colaborador, para el líder, es súper duro trabajar en minería desde el punto de vista personal y familiar. Yo lo hablaba muy bien Juan Pablo al respecto. Por lo tanto, el desarrollo local es importantísimo, y tanto la minería como los proveedores estamos trabajando en educar y tratar de mejorar esa parte. Segundo tema es la innovación.
Hoy día hay muchos startups que están partiendo, como el amigo acá al lado, que están desarrollando tecnología, pero, y aquí está un palo para Juan Pablo y para Carlos que está por ahí, la minería es súper conservadora. O sea, tratar de meter algo nuevo en minería cuesta, por una razón muy obvia, no es que no quieran, es porque lo que no saqué del cero hoy día no lo saqué nunca más. O sea, tuve que hacer una prueba de un producto nuevo, un equipo nuevo, químico, mecánico, y va a resultar en un riesgo de que pueda parar la producción de una hora. Recién mostraba a Juan Pablo que generan utilidades por 1.300 millones, o sea, que generan como casi 4 o 5 millones al día de utilidades en los bronces. Entonces, tener el riesgo para un concentrador porque algo falló es muy alto. Entonces, obviamente que hay que hacer puras pilotos a escala y es caro. El financiamiento no le veo tanto problema, hoy día hay mucha plata en el mundo y hay mucha gente que quiere invertir, así que eso hay que, si el proyecto es bueno, siempre hay financiamiento. Muchas gracias, Ricardo. Hernán, muchas veces los proveedores locales son actores claves pero invisibles dentro de la cadena productiva, ¿no? ¿Cómo se puede poner en valor ese rol y sobre todo integrarlos de manera más estratégica en el desarrollo de la industria que operan en el territorio? Sí, mira, eso es una realidad, es una percepción en realidad que uno también tiene como proveedor. Y a veces, claro, uno se ve invisible, pero no necesariamente porque no aporta, sino que básicamente porque yo creo que históricamente se ha visto a los proveedores como un soporte operativo y no como un ente estratégico dentro de la cadena de valor de una actividad. Ahora, particularmente yo creo que hay que destacar 3 cosas que yo creo que son importantes de los proveedores locales que se debieran tomar en consideración. Primero, a propósito de que decía, hay gente que viaja de Concepción a otros lados, a Calama. Bueno, en Aysén pasa algo parecido, pero a un nivel menor de escala también. Pero, por ejemplo, a proveedores yo creo que hay que destacar ahí la visibilidad real que tiene el proveedor en el territorio. Lo explicaba Fernando en la mañana de la actividad que uno realiza como proveedor en un medio abierto, en el mar particularmente, o en los fiordos, donde hay condiciones extremas, donde el clima particularmente también es un factor preponderante, donde a veces se pueden tomar buenas o malas decisiones que pueden afectar la seguridad, que pueden afectar la operatividad, la continuidad de operaciones, y que yo creo que ahí tiene un valor intrínseco el proveedor que es de Aysén o que conoce el ambiente y que en ciencia también se conoce como conocimiento ecológico local, que yo creo que es un factor preponderante. Lo segundo, a propósito de lo que decía anteriormente, es cómo integrar a los proveedores estratégicamente en la cadena de valor. O sea, para los proveedores no basta solo con contratarlos, que es lo primero, que ojalá que pase, pero también yo creo que es interesante poder incluir la planificación, en la innovación, como hablaba, o en la mejora continua de los procesos. Un poco para hacerlo parte de efectivamente la actividad productiva, donde ellos puedan también quizás entregar soluciones que son adaptadas y eficientes. Que creo que eso es un plus que a uno le da. Y lo tercero, bueno, desde la realidad de proveedores más pequeños y que me imagino proveedores medianos también, son las condiciones para poder crecer como proveedor. Ahí también es interesante poder, y por lo menos se ha dado en Aysén particularmente, lo que hablaban en la mañana en la primera charla, era cómo se establece esa relación proveedor con productor para también poder tener ese espacio de expectativa de crecer, de conocer, o sea, en definitiva, se hablaba del matrimonio también, no me acuerdo quién lo decía por ahí, que disfrutemos las cosas buenas, pero cuando son las cosas malas también hagámonos parte, y yo creo que ahí los proveedores sí pueden cumplir un rol muy importante de poder, no solo de poner en valor la actividad productiva del territorio, sino que también considerar lo que es el elemento de desarrollo de ese territorio. Perfecto, muchas gracias. Alejandro, vamos contigo de nuevo. En un contexto donde la innovación se ha vuelto casi una palabra de moda, ¿qué distingue a una innovación que realmente genera valor compartido de uno que queda solo en el discurso? ¿Qué condiciones crees que marcan la diferencia? Nosotros hemos visto cuando tratamos de entrar a las empresas, casi todas las empresas tienen hoy día áreas de innovación, y voy a jugar como abogado del diablo y la parte positiva. Tienen áreas de innovación y a veces esas áreas de innovación nos tienen las herramientas para poder probar cosas, para poder evaluar tecnología, ya sea por recursos o por cultura, y es como, ok, vamos a hacer una innovación X. Pero también me sumo a lo comentado, el riesgo de hacerlo es muy grande. A veces no es porque no quieran, es porque, nunca se me olvidará acá, los hermanos nos decían,
Acá el auto se tiene que arreglar con el auto andando. Yo les decía, hagamos un control y tratamiento, paremos, me miraban y me decían... lo cual es muy cierto, tienen un pragmatismo muy potente que hay que tener en consideración del otro lado, del que provee tecnología, del que desarrolla, y quizás por eso también a veces las universidades que tienen una mirada distinta, como que chocan y no transfieren esa tecnología porque no están considerando esos dolores, esos como aspectos de volumen, de costo de falla operacional o de parar. Entonces están esas como dos lados de la moneda, son muy prácticos, buscan soluciones, y por otro lado están las áreas de innovación. Lo que hemos visto que funciona es cuando tienen mecanismos como a distintas escalas. Pues nosotros hemos visto que a veces tienen un pequeño presupuesto de fácil acceso, que no hay que pasar por la burocracia como documental, que tiene una lógica. No quiero decir como, oye, botemos todas las barreras, cuando alguna empresa tienen un compliance muy importante, pero pueden buscarse esto como pockets o espacios donde se puede hacer un piloto menor a $10.000, donde se prueba rápidamente, oye, esto me sirve o no me sirve, y sigamos conversando. Y ahí ahora es un piloto más grande, y ahora un compliance mayor, pero existen básicamente estos espacios para que se puedan conectar, se pueda probar, si no funciona, tan amigos como siempre, pero que se haga, no que queden como, ok, para poder conversar, tenés que firmar 14 documentos, y no tengo presupuesto, y, by the way, necesitáis 10.000 toneladas de este producto que tenéis 200 gramos. ¿Cómo lo hacemos? Nunca va a ocurrir. Y hay ejemplos positivos, o sea, al menos nosotros en la acuicultura nos ha funcionado. Ahora estamos empezando a hablar como con gran industria, ejemplo, en la parte oil and gas, y ahí estamos encontrándonos con algunos desafíos que iremos sorteando y quizás el otro año les contamos si nos resultó o no. Muy bueno. Vamos a partir con esta tercera y última ronda de preguntas, así que voy a partir contigo nuevamente, Alberto. En un contexto de alta exigencia en eficiencia, sostenibilidad y trazabilidad, ¿cuáles son hoy los principales desafíos y también las oportunidades para integrar a proveedores locales en cadenas globales como las que ustedes gestionan? ¿Qué buenas prácticas has visto que funcionan? A ver, desafortunadamente digamos, la logística, el transporte, más o menos representa el 14% de las emisiones de CO2 a nivel global, ¿no? Lo cual DHL, desafortunadamente, pues somos un gran porcentaje de ello. Por tanto, tenemos una política bastante agresiva en todo lo que es medioambiental, en todo lo que es compliance, en todo lo que es, digamos, en respeto a las comunidades. Y, digamos, trabajamos mucho con startups, digamos, intentamos no ser tan burocráticos. Tenemos 4 centros de innovación a nivel global. ¿Cuántos centros? 4 centros de innovación, sí, uno es en Dubái, Bonn, Chicago y Singapur. Y ahí trabajamos mucho con startups para desarrollar formas de mitigar la huella de carbono. Entonces, de alguna manera, ellos llegan con sus ideas. Hay, por ejemplo, paneles solares para los contenedores, para refrigeración, que no se utilice gasolina, aerodinámica, packaging mucho más sostenible, ¿no? O sea, de alguna manera lo que nosotros intentamos hacer es promocionar estas ideas, digamos, y ayudar a los proveedores, como decía, con esa codependencia, ¿no? Con ese trabajo en conjunto para poder mitigar el impacto, ¿no? A nivel local, pues traemos estas cosas y trabajamos también mucho con startups chilenas. Yo soy bastante promotor de eso. Creo que la multinacional tiene muchos beneficios, pero la creatividad y la flexibilidad de una startup no es uno de ellos, en DHL al menos, y creo que incorporar eso siempre nos da nuevas ideas, y es cierto que a veces nos liamos un poquito con los papeles y los permisos, pero bueno, creo que de alguna manera hay que aprovechar ese conocimiento local, esa creatividad, esa nueva, digamos, flexibilidad de adaptarse a esto para nosotros poder atacar en conjunto la huella de carbono, el acuerdo con las comunidades. Siempre pienso que nosotros trabajamos muchísimo con fundaciones, creo que es importante devolver a la comunidad parte de lo que la comunidad nos da a nosotros, ¿no? Entonces creo que, como digo, ese ecosistema que se genera, intentamos apoyarlo desde una perspectiva más de colaboración con los proveedores, y que ellos también nos den ideas a nosotros y nosotros las podamos desarrollar con ellos. Fantástico, muchas gracias. Entonces, cuando el Centro de Innovación LATAM se abra, esperamos que podamos innovar y que haya uno en Atacama, lo haremos ahí. Y otro acá. Sí, haremos el summit aquí, bueno, en el nuevo centro. Me parece muy bien. Gracias. Ricardo,
¿Podrías compartir algún ejemplo concreto o aprendizaje donde la colaboración entre minería y proveedores haya generado beneficios tanto para la industria como para el territorio? ¿Y qué logró que ese caso funcionara en particular? Sí, claro, bueno, hay tantos casos, Anet, pero quiero mencionar dos. Uno de una empresa pequeña y otra de un convenio entre Consejo Minero, Sonami y Aprimín. La primera, en Sofofa tenemos un programa que se llama Orgullo Regional y pedimos varios casos de empresas que se han desarrollado. Y hay una que me llamó la atención en Antofagasta que se llama Radiadores Gómez. Un señor que hace 60 años partió reparando radiadores de auto, porque en el desierto obviamente hace mucho tiempo atrás no habían estos sistemas presurizados de agua, hay que echar la agüita, parar cada 2 o 3 horas echar la agüita. Hoy día es una empresa con 300 personas, repara radiadores de camiones Caterpillar Komatsu, radiadores que son casi del porte de esta pantalla, y están expandiéndose ahora y van a ampliarse a otras 100 personas más. O sea, a partir de un negocio pequeño donde un señor era soldador, hoy día una empresa impresionante lo que han hecho. Y desde el punto de vista cooperación, bueno, nos relacionamos mucho con el Consejo Minero, con Sonami, y tenemos un gran dolor con los proveedores. Y en la época que el año pasado, cuando Dominique, nuestro presidente, Aprimín, el past president, nos sentamos con los mineros y dijimos, ¿saben qué más? Tenemos que terminar esto y que cada trabajador que quiere trabajar en minería, del momento en que tiene la primera entrevista con el recurso humano en la empresa hasta que realmente agarra un destornillador o agarra una herramienta, son 45 días. Y tenemos al pobre señor que va a cuanto examen médico de salud, psicológico, bueno, desde droga, etc. El tipo está 45 días esperando y tiene una espada de Damocles encima, que de repente le dicen, ¿sabe, compadre? No pasó. Y ese señor queda para toda la vida fichado contra la minería. Bueno, logramos en conjunto con Carlos, que está aquí, el grupo de homologación de Aprimín, encabezado por la presidenta, un convenio que firmaron 14 mineras, la primera vez que en la historia que se juntan 14 mineras para homologar y mantener un estándar básico común de exámenes médicos y requisitos de entrada. Ahora viene una etapa, queremos tener un pasaporte minero, que el señor sea dueño de sus exámenes médicos y pueda no tener que hacer 3 o 4 veces el mismo examen. A veces pasa que una minera pide un examen de tórax, la minera pide otro de tórax y al pobre señor lo irradiamos 4 veces a la semana. Entonces, eso es casi para llorar más que para reírse, para serte franco. Así que yo diría que este asunto del asocio estratégico, la relación virtual entre proveedores y nuestro cliente o mandante, se está dando en concreto porque la minería sabe que si los proveedores no funcionan, nosotros lo mismo para nosotros. Así que son dos ejemplos muy concretos de una empresa pequeña y de un acuerdo marco que esperamos que siga adelante en nuestra etapa. Perfecto, muchas gracias. Hernán, desde tu mirada, ¿qué tipo de certezas regulatorias, institucionales o de mercado son claves para que las pymes se atrevan a invertir y crecer? Bueno, como comentaba al principio, yo creo que una de las actividades más fuertes que existe en la región de Aysén es la acuicultura, una actividad que ha estado trabada particularmente en un umbral para poder crecer particularmente. Casi el 50% de la producción de la fase engorda, digamos, no el procesamiento, sino que la fase engorda pasa en Aysén particularmente. Y al igual que los grandes productores, para las pymes también deben existir ciertas certezas. Y una de las primeras es la regulatoria. Es clave que existan reglas claras para nosotros como pequeños empresarios, si uno lo puede llamar así, se atreve a invertir más en una zona extrema donde la inversión privada es muy escasa. Gran parte de la inversión privada ocurre en pymes. Yo creo que el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, o yo diría que menos que medianas. Entonces, esa certeza regulatoria es fundamental para que efectivamente empiece a ocurrir desarrollo. Lo segundo es una certeza institucional también, de cómo a través también del Estado, ahora que están los gobiernos regionales particularmente, se puede identificar a una actividad productiva para poder potenciarla y para poder efectivamente que vayan creciendo tanto en tecnología como en innovación y que se atrevan también estos proveedores a poder invertir en esa actividad. Y que de alguna forma permita articular también con
los servicios públicos de la región y también con los instrumentos de fomento, para que efectivamente apostemos a invertir en esa área. Y quizás lo tercero que tiene que ver también con algo, eso es la certeza de mercado. Para los proveedores de Aysén, ¿no? Los proveedores chicos también, ojalá puedan haber certezas laborales, de contratos más estables, de alguna forma que permita tener relaciones más de largo plazo, para poder efectivamente tener esa relación con el productor y también que se cruza con la innovación y con otras cosas de poder atreverse a hacer eso. ¿Puedo agregarle algo Obvio. a lo que dijo Hernán, que es un tema que es importante? Hace 2 semanas hice el viaje entre Balmaceda y Cochrane. Es una tortura. O sea, si alguien quiere pasarlo mal, hágase viaje. Porque yo creo que hay 150.000 hoyos en el camino, es imposible andar. Y con el turismo que ha venido mucho hacia Sudamérica, especialmente por el tema de las guerras en Europa y otros países, la verdad que ver extranjeros que están por ese camino es realmente increíble cómo no se ha pavimentado ese asunto. Hay que pelearlo fuerte para que se pueda. Ojalá que esté transmitido esto, por favor, porque Perdona no que lo me haya dije metido, yo. pero quería hacerlo. Perfecto. Alejandro, última pregunta para ti. Desde tu rol como emprendedor, ¿cómo ves la relación entre startups, grandes empresas y proveedores locales? ¿Qué falta para que esa colaboración sea más fluida y genere impacto en los territorios? Es buena pregunta, porque la vería como en 2 dimensiones, como nosotros estamos como startup, como un poco al medio, como creciendo, recibimos proveedores chicos y grandes hacia abajo, compramos y vendemos a proveedores medianos y grandes hacia arriba. Y probablemente, primero, una es como yo creo tomar una decisión. Ejemplo, cuando estábamos en Santiago, nosotros sabíamos que al venir a regiones iba a ser todo más difícil. Era como, no me estoy haciendo un favor como seamos realistas, o sea, me encanta creer, pero de hecho bromeo que Starlink y Mercado Libre ha hecho más por la descentralización que cualquier política pública. Es como un poco triste, pero real, una parte. Entonces, cuando nos vinimos acá, pero lo vimos también como... DHL queréis decir, ¿o no? ¿Ah? No Mercado Libre. Y no los conozco estos. No, pero... No comments. Entonces, pero cuando nos vinimos dijimos, hay como una oportunidad de nosotros, nuestro granito de arena, aportarlo y tener, como ser parte de esta red con proveedores más pequeños o medianos, porque mi actividad impacta a esos proveedores. Y por el otro lado, nosotros trabajamos con la acuicultura, con proveedores internacionales, que sí los trae DHL, de empresas de biotecnología, Thermo Fisher Scientific, PacBio. Yo todo lo que compro para poder hacer biotecnología, con la excepción de Cura, que está acá, lo traigo afuera. Entonces ahí tenéis un súper buen ejemplo. Cura es una empresa ancla acá que nos ha ayudado a poder optimizar unos costos. Por otro lado, tenemos que interactuar con los grandes de afuera, con los medianos. Entonces, yo lo vi como una decisión y también como una planificación que viene un poco de los aprendizajes de COVID. En COVID había como, tengo 3 proveedores, todos me cumplen, no es un tema del que me tenga que hacer cargo. Y ahora, al revés, es como parte de mi estrategia, decir, a quién le vendo, a quién le compro, cómo, qué alternativas tengo, qué puede pasar si la cadena de suministro se ve afectada por la guerra, por distintos tipos de cosas, por el mundo global en que vivimos. Y teniendo ese plan, creo que uno tiene mejores chances, y si todos tienen un plan de ese tipo, quizás los grandes ya lo hacen, y de hecho lo deben hacer, pero varios medianos y chicos creo que no lo hacen. Y creo que uno puede jugar un pequeño rol, y si todos lo hacen, creo que puede existir esa mejor conexión, donde no es trivial a quién le compro o a quién le vendo, y puedo encadenar esta cadena, valga la redundancia, de mejor manera y tener este beneficio que todos buscamos de estar conectados y poder trabajar en conjunto, quitar esas barreras a veces propias que ocurren. Entonces, creo que mantener esa planificación, esa como intencionalidad de todas las partes, creo que puede ayudar en parte a resolver como ese desafío que mencionaste. Perfecto, muchas gracias. A ver, no tenemos tiempo para la... Tenemos, nos vamos a tomar un minuto igual. No, yo quería preguntarles, desde su punto de vista, ustedes trabajan todos en industrias productivas, igual que los panelistas anteriores. Si tuvieran un proveedor adelante, por delante de ustedes, que quisiera entrar en alguna de las industrias donde ustedes están, ¿qué consejo le darían? Así como, ¿cuál sería la bola de oro? Esto no dejes de hacerlo, o esto no te puede faltar. Ahora pueden desordenarse si quieren, ¿no?
No, oye, mira, yo el ejemplo acá de Alejandro es ser emprendedor, es darle y darle y darle, y si uno crea un proyecto, seguir adelante. Y además de que hoy día hay, tanto en nuestras empresas proveedoras como en empresas mineras, hay muchos conductos y canales de entrada y de oferta de productos. Por ejemplo, en nuestra asociación gremial, de los 200 socios, solo 100 le entregan productos de minería. Los otros 40, 50 socios le entregan productos a las empresas que abastecen. Y somos súper abiertos a ese desarrollo, pero yo soy emprendedor, he sido emprendedor y hay que seguir dando si uno cree en el proyecto y hay que pasar todas las barreras y darse el petróleo, que el código, bueno, hay que seguir dándole. Eso es así. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, por mi lado, una de las cosas que creo que es importante por parte del proveedor es conocer al cliente. O sea, creo que la oferta de valor que se hace tiene que ser un poco tailor-made, o sea, como customizada al cliente, porque nosotros vamos mucho con el producto nuestro estándar y después nos damos cuenta de que el cliente quería otra cosa. Creo que hacia nosotros agregar valor no es agregar valor, digamos, a la comunidad o, digamos, a la industria, sino en ese caso a DHL, ¿no? Por tanto, yo me gustaría que, tanto como nosotros estudiamos mucho las necesidades de los clientes, el proveedor creo que para hacer una oferta real de valor tiene que conocer muy bien la operación. Y ahora, bueno, tuve la oportunidad ayer también de estar en alguna salmonera, me di cuenta de que era un ignorante y ahora creo que puedo hacer una oferta de valor, una propuesta bastante mejor a lo que hice en el pasado, ofreciendo cosas que quizás no tenían ningún sentido y que me empiecen a ver como algo de valor y no de precio, digamos, en ese sentido. Perfecto, gracias. Estamos en el tiempo, pero feliz si quieren así cortito comentar. O sea, súper cortito, creo que lo que mencionaba un poco de la épica, creo que es muy valioso como que nos creamos el cuento, los grandes, los pequeños, los chicos, todos tenemos una misión que cumplir, poder comunicarla. Justo ellos me preguntan como, oye, han salido en la prensa montones de lados, ¿cuánto gastan en prensa? Nosotros cero, nunca ni un centavo. Queremos que es comunicar esa épica, con lo que decía como emprendedor, tenemos esta misión, cada uno de los que está acá la quiere empujar, así que yo creo que me quedaría con empujar eso como épica, porque siempre va a ayudar más allá de las otras cosas que también estoy de acuerdo. Y muy cortito, muy de acuerdo en lo que acaban de decir. Yo cerraría con una frase nomás de que ojalá que los proveedores no lo vean como un costo, sino que lo vean como una inversión en el territorio.